Buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar de este curso de fisiopatología con el tema pues, que me han encomendado sobre lo que es la disfunción sexual, ¿no? Tanto masculina como femenina. Son temas realmente interesantes, ¿no? Que están bastante en boga. En el tema de la disfunción sexual masculina, vamos a tocar los más resaltantes, ¿no? Porque son un grupo grande de patologías, ¿no? Tenemos a la ya bien conocida disfunción eréctil, tenemos trastornos en lo que es la eyaculación, tenemos a los trastornos a nivel de una libido disminuida, ¿no? O conocido también como un deseo sexual hipoactivo, y alteraciones del orgasmo, ¿no? Entonces, por tema de tiempo y todo, hemos escogido los más importantes, los más resaltantes, y justamente su correlación con el objetivo de este curso, ¿no? Que es la fisiopatología, más que con la clínica de repente o la terapéutica. Entonces, para que se entienda un poco el contexto de este problema, ¿no? De las disfunciones sexuales masculinas, vamos citando acá uno de los estudios clásicos, ¿no? Publicado en esta revista del Journal de Urología, ¿no? Del año 94, un estudio en la que se realizó en Massachusetts, y más o menos alrededor de 1200 hombres entre la edad de 40 a 70 años fueron evaluados para ver justamente, son uno de los primeros estudios que ve lo que es la prevalencia de lo que es las alteraciones, las disfunciones sexuales masculinas, ¿no? En varias esferas de la sexualidad, sobre todo a nivel de lo que es la erección. Y los resultados de este estudio pues muestran que la prevalencia de la disfunción eréctil, ¿no? Tanto lo clasifican en mínima, ¿no? En moderada y disfunción completa. Entonces, una prevalencia combinada entre estas nos sale alrededor de un 52%, ¿no? de esa población estudiada, ¿no? De 1290 varones entre los 40 a 70 años. Lo más frecuente que encontraron fue una disfunción moderada, ¿no? Con un 25% aproximadamente. Y además observaron en este estudio que a medida que aumentaba la edad, ¿no? De 40, 50, 60, 70 años, también la prevalencia de lo que es la disfunción eréctil iba en aumento, ¿no? Y bueno, ahí lo clasificaron en igual como sea leve, moderada y severa, ¿no? Lo más frecuente fue una disfunción moderada, lo catalogaron. De este mismo estudio del grupo de Massachusetts, hicieron una cohorte de seguimiento a 9 años, ¿no? Con la misma población, y vieron que después de este tiempo habían notado que a nivel igual de todas las esferas sexuales había pues una disminución, un deterioro, ¿no? De la función sexual en este mismo grupo, no solo del tema de la erección, sino también una disminución en la que es la frecuencia de las relaciones, en la frecuencia de las erecciones nocturnas, pero la única variable que no se modificó fue la eyaculación estimulada por la masturbación, ¿no? Eso fue lo único que se vio que se mantuvo en el tiempo entre esta población. Así también lo demuestra otro estudio de disfunción sexual, en la que vieron que es más prevalente, por ejemplo, ¿no? En este estudio, en la revista JAMA del 99, que la disfunción sexual es más prevalente en mujeres incluso. Acá sí tomaron ambos sexos y vieron que en las mujeres era más frecuente que en los varones incluso, ¿no? Interesante este estudio, y pues
se vio que estaba altamente asociada con experiencias negativas durante las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ese estudio concluye pues que las disfunciones sexuales es realmente un problema de salud pública, ¿no? Porque abarca tanto a varones a mujeres a distinta edad y causa pues una alteración importante de la calidad de vida, ¿no? Por último, en este estudio, ¿no? También uno de los más grandes, el estudio MAILS, ven lo que es la prevalencia de la disfunción eréctil y lo relacionan pues acá en el estudio con las comorbilidades, ¿no? Vamos a ver que en este estudio encontraron una prevalencia, por ejemplo, de disfunción del 16%, y que esta disfunción eréctil pues estaba asociada a algunas condiciones como la diabetes, la depresión. Los participantes de este estudio, ¿no? Se vio que usaron, digamos, un 58% de los que tuvieron disfunción eréctil acudieron a la atención especializada, digamos, no solo un 58%. Y de este 58%, solo un 16% estaban sometidos al tratamiento, ¿no? Entonces, vemos muchas veces que es un problema que está en algunas poblaciones o en algunos países, digamos, es un problema que está aún infradiagnosticado y muchas veces infratratado incluso, ¿no? Hay muchos tabús de repente, ¿no? Barreras socioculturales que impide que los pacientes pues reciban una adecuada evaluación, un adecuado tratamiento. Entonces vamos a hacer un recuerdo de lo que es, ¿no? Para comprender lo que es la fisiopatología de esta disfunción eréctil, ¿no? Tenemos que hacer un recuerdo de la parte anatómica, también de la parte fisiológica. Entonces, como sabemos, pues el órgano sexual masculino, los órganos sexuales, el que se relaciona pues con la erección es el pene, ¿verdad? Acá vemos en la imagen pues que está conformado, ¿no? Por los cuerpos cavernosos, ¿no? A los costados y el cuerpo esponjoso, ¿no? Al centro. Los cuerpos cavernosos que van a insertarse acá, ¿no? En esta tuberosidad isquiática, ¿no? Van a estar, digamos, separados y en el tercio proximal, y van a estar unidos en los dos tercios distales, digamos, ¿no? El cuerpo esponjoso, por otra parte, ¿no? Que va digamos, en la cara ventral de lo que es este pene, va a prolongarse y también va a conformar lo que es el glande, ¿no? Entonces, por acá también vemos, ¿no? Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿no? Que va, digamos, por la cara ventral del pene, esta es la cara ventral del pene, y se continúa hasta lo que es el glande. Acá vemos la parte del bulbo, la uretra vulvar, ¿no? La uretra membranosa, y está en contacto con la próstata, que es la uretra prostática, ¿no? Entonces, aparte también vemos que esto pues está rodeado por músculos, ¿no? Entonces acá es importante distinguir el músculo bulbo esponjoso, ¿no? Que está justamente en el bulbo, la uretra vulvar, y los músculos isquiocavernosos, ¿no? Que están por encima de los cuerpos cavernosos, ¿no? Y en contacto con el isquio, ¿no? Son los músculos isquiocavernosos. Entonces van a ser estructuras, una musculatura importante, como van a ver, para las funciones pues, de erección, de eyaculación. La irrigación arterial de lo que es los órganos genitales del pene, ¿no? Vienen derivados, pues, acá vemos, ¿no? La aorta abdominal,
Se divide en la ilíaca común, la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿no? La ilíaca interna va a dar rama hacia la pelvis, ¿no? Y digamos vamos a llegar hacia las arterias pudendas, ¿no? Las arterias pudendas van a, ¿no? de cada lado, ¿no? Van a dar ramas también hacia el pene, y acá se van a dividir, ¿no? En las arterias que van a ir hacia los cuerpos cavernosos, ¿no? Su nombre lo dice, la arteria cavernosa, las arterias que van por el cuerpo esponjoso, las arterias vulvoretrales, y la arteria que va por encima, digamos, por la parte dorsal del pene, que es la arteria dorsal, ¿no? Arteria dorsal. Esta arteria dorsal nos va a dar estas ramas de arterias, son las arterias circunflejas, ¿no? Las arterias circunflejas. Y estas pues esa es lo que es la irrigación arterial, ¿no? del pene. Además, el drenaje venoso, igual, ¿no? Los nombres van de acuerdo a la parte anatómica donde esté. Tenemos a la vena dorsal, ¿no? En la parte dorsal justamente, ¿no? La vena dorsal del pene, las venas circunflejas, ¿no? Las venas que van a drenar la porción de la uretra, ¿no? También igual las venas vulvoretrales, y finalmente pues se van a unir formando la vena pudenda, ¿no? Y acá, como ven, una rama de lo que es la vena dorsal, perdón, la vena dorsal, no hay una vena dorsal, en este caso la vena dorsal profunda, que va a seguir hacia lo que es pues el plexo venoso periprostático, plexo de Santorini, y la vena dorsal superficial, que va a drenar hacia la vena safena. Igual, cómo está gobernado este mecanismo de la erección, ¿no? Recordar también los nervios que están implicados. Entonces, la erección es un sistema complejo en la que están involucrados los tres sistemas, ¿no? El sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema somático. Entonces, el sistema simpático, ¿no? De las cadenas de T10 a L2, ¿no? Entonces, a través de lo que es el plexo hipogástrico, ¿no? Van a salir las fibras simpáticas, y estas van a ir a inervar, digamos, no solo el pene, ¿no? Sino también la parte del cuello de la vejiga, la próstata, los esfínteres, y pues también ramas para lo que es la inervación del pene. La inervación parasimpática, ¿no? A nivel sacro, S2, S4, a través de lo que son el plexo pélvico, ¿no? El nervio pélvico también va a tener ramas hacia la vejiga, la próstata y hacia el pene también, ¿no? Y por último, el sistema somático, ¿no? En esa misma proporción de S2, S4, va a salir lo que es pues el nervio pudendo, ¿no? Que va a inervar acá, por ejemplo, lo que es el esfínter externo, ¿no? Y va a inervar también a la parte de lo que es el pene, ¿no? Bien, entonces, integrando más o menos es un corte, ¿no? Coronal del pene. Entonces vamos a ver acá cómo está distribuido, ¿no? Los vasos por la capa más externa, ¿no? Que es la piel, seguida de lo que es el dartos. Luego tenemos a la fascia de Buch. Entonces vemos, esta es la fascia de Buch. Por encima de la fascia de Buch están las venas dorsales superficiales, ¿no? Y por debajo de la fascia de Buch está la vena dorsal profunda.
Entonces la vena dorsal profunda que va al centro, en la parte dorsal, es única generalmente y se acompaña, ¿no?, a cada lado de las arterias dorsales, ¿no? Y al costado de la arteria va su nervio, ¿no?, el nervio también dorsal. Esta capa que ven por acá corresponde a la túnica albuginea. Entonces la túnica albuginea, ¿no?, está rodeando a este espacio de acá, ¿no?, que viene a ser los cuerpos cavernosos, ¿no? La túnica albuginea rodea los cuerpos cavernosos y dentro de los cuerpos cavernosos se encuentran pues unos espacios lacunares, ¿no?, y vemos acá también el sistema arterial, ¿no?, las arterias cavernosas. Y las arterias cavernosas dan unas ramas que son las arterias helicinas, ¿no?, por la forma que tienen. Y por debajo de estos cuerpos cavernosos se encuentra pues el cuerpo esponjoso, ¿no?, el cuerpo esponjoso que está rodeando a la uretra, ¿no? Por acá vemos las arterias, bueno, también en la parte uretral, ¿no?, la vulva uretral. Una vez más, en otro corte, vemos como la disposición, ¿no?, de las venas dorsales superficiales, por debajo de la fascia de Buch, las venas dorsales profundas, dan ramas, ¿no?, circunflejas, y a los costados pasa arteria y nervio, ¿no? Ese es el van, ¿no?, vena, arteria y nervio. Vemos acá en el gráfico que esta vena dorsal, ¿no?, profunda da unas ramas se mete a través de la túnica de la albuginea, perdón, y que vienen a ser pues las venas emisarias, ¿no? Las venas emisarias están entrando ahí hacia la túnica albuginea, hacia el cuerpo cavernoso, ¿no? Entonces, la túnica albuginea es una estructura muy importante en lo que va a ser el mecanismo de la erección. Vemos que esta túnica albuginea, ¿no?, es una capa pues fibrosa que tiene en sí dos subcapas, ¿no? Una que es una longitudinal externa, ¿no?, y una circular interna, ¿no? Están formados pues por fibras colágenas, por elastina, ¿no?, y en una proporción que es una estructura pues elástica, ¿no?, que durante la erección pues esta se va a adelgazar, ¿no?, y durante el estado de flacidez, ¿no?, va a regresar a su tamaño habitual y va a ser más ancha. La arquitectura además tisular intracavernosa, como vemos acá, ¿no?, son unos tipos de columnas, ¿no?, que va a estabilizar a todo este espacio de los cuerpos cavernosos, ¿no? Son prolongaciones de lo que es la túnica albuginea, y va a dar soporte a estos cuerpos cavernosos, ¿no? Son unos espacios lacunares, también están formados por tejido elástico, por colágeno y además por células musculares. Acá en la parte inferior vemos la túnica albuginea, que solamente está formada por una capa circular interna, no tiene la capa longitudinal externa, en la parte que va hacia la uretra, hacia el cuerpo esponjoso, ¿no? Entonces, en erección, digamos, esta es la parte más frágil, la parte que más se adelgaza, digamos, de la túnica albuginea, y que muchas veces pueden ser los lugares donde se producen la rotura de los cuerpos cavernosos, se conoce, o la fractura de pene, por ejemplo, ¿no?, justo en la base del pene ahí, porque justamente es la parte más delgada de la túnica albuginea, ¿no?, que está más predispuesta a que pueda romperse. Entonces,
viendo la histología de estos espacios lacunares, ¿no? Vemos que pues está rodeada por lo que es un epitelio, un endotelio, ¿no? Las células, ahí tapizando uno de esos espacios lacunares, y entre ellas vemos a células musculares lisas, ¿no? Células musculares lisas. Entonces son estas estructuras que van a estar implicadas pues en lo que es el mecanismo de la erección, ¿no? De la erección, de la fase de tumescencia y de tumescencia. Entonces, ¿qué cosa es la erección? Se dice que es un fenómeno vascular, ¿no? Desencadenado por señales neurológicas y facilitado solo en presencia de un medio hormonal y un estado psicológico apropiado y saludable. Entonces, así como suena, pues es un proceso en el que están implicados, ¿no? La parte vascular, la parte neurológica, ¿no? La parte hormonal, la parte psicológica, ¿no? Si todas estas, digamos que están saludables, ¿no? Conservan su homeostasis, entonces se va a producir pues una buena erección, ¿no? Si alguna de ellas falla, entonces no va a haber una buena erección. Entonces se dice que se conocen tres tipos de erecciones, ¿no? Las erecciones psicógenas, ¿no? Las erecciones reflejas y las erecciones nocturnas. Las erecciones psicógenas, ¿no? Son las que se desencadenan por estímulos visuales, ¿no? Auditivos, táctiles, todo lo que se refiere a los sentidos, a lo que pueden estar captando o imaginarse, ¿no? Este tipo de erección se dice que predomina pues en las primeras etapas digamos, de los adolescentes, ¿no? Cuando están empezando pues a experimentar sus primeros encuentros sexuales, etcétera. Entonces predomina ese tipo de erección, ¿no? Psicógena, una estimulación que va a partir de la parte cerebral, ¿no? Pasar por los núcleos, ¿no? Medulares, y eso va a producir pues finalmente erección. Y el otro tipo de erección refleja, ¿no? Se refiere a las erecciones causadas justamente por un estímulo táctil, ¿no? Un estímulo exteroceptivo, interoceptivo, de los genitales, ¿no? De los genitales. Entonces va a haber un estímulo, una señal aferente, ¿no? De los genitales hacia la médula, la zona sacra, y una señal eferente que va a producir la erección. Entonces, para que se produzca la erección, lo que va a pasar es una vasodilatación, ¿no? Una vasodilatación de esos espacios lacunares que hemos visto, ¿no? Se van a llenar de sangre y va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Y da la erección. Y las erecciones nocturnas, ¿no? Se dice pues que son las erecciones fisiológicas cuya función se cree que es llevar el aporte de oxígeno, ¿no? hacia los tejidos del pene, ¿no? hacia las células musculares, hacia las células endoteliales, ¿no? Entonces cada vez que se erecta, digamos, está cumpliendo una función nutritiva, ¿no? Para esas estructuras. Se dice que en la noche se puede erectar entre 3, 4, 5 veces, ¿no? Una función trófica del pene. Y justamente esas erecciones nocturnas van a coincidir con la fase del sueño REM, ¿no? O sea, esa erección nocturna, la tumescencia del pene, ¿no? Se ha estudiado que justo va a coincidir cuando la persona entra en la fase del sueño REM, ¿no? En la fase no REM no se va a ver la erección. Entonces, vemos ahí nuevamente REM coincidente con la erección, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ven el tiempo del sueño, 7 horas, ¿no? En las 7 horas, 4 ciclos del sueño REM y 4 erecciones nocturnas, ¿no? En las cuales se ha llevado el aporte y la irrigación sanguínea
hacia los tejidos, hacia las células del miembro viril. Entonces, se imaginan en las personas que tienen alteraciones del sueño, ¿no? Por ejemplo, hablando de la apnea del sueño, ¿no? En la que hay alteraciones en las personas que están con depresión, ¿no? Con insomnio, no tienen pues un adecuado descanso, no tienen su fase REM, entonces tampoco tienen sus erecciones nocturnas, entonces ya está produciéndose un daño, digamos, ¿no? De la irrigación del tejido. Entonces, en lo que es la hemodinámica de la erección, vamos a distinguir, ¿no? Un estado de flacidez y un estado de erección, ¿no? La flacidez y la erección. Entonces, normalmente, en estado de flacidez, pues, vamos a ver que los espacios lacunares, ¿no? Están, ¿no? Pequeños, ¿no? Y digamos que el flujo sanguíneo es bajo, la presión parcial de oxígeno es baja, ingresa la sangre, ¿no? Arterial, y está saliendo la sangre venosa, ¿no? Digamos que la entrada y la salida están equilibradas para que el pene esté flácido. Vemos acá, recordarnos, las venas circunflejas, se mete una ramita de las venas emisarias, ¿no? Y justo debajo de lo que es la túnica lugínea se encuentra pues el plexo venoso subtunical, ¿no? Debajo de la túnica lugínea. Entonces, ¿qué pasa en la fase de erección, ¿no? Viene más sangre, ¿no? Se llena esto, los sinusoides, ¿no? Los espacios lacunares se llenan de sangre, ¿no? Entonces va a haber un aumento del volumen, del grosor del pene, y a su vez, para que disminuya la salida de esa sangre, ¿no? Para que se quede en la fase eréctil, hay una compresión de lo que es la túnica lugínea sobre estas venas del plexo venoso subtunical. Entonces, al cerrar las venas, va a haber una disminución del drenaje de sangre, ¿no? Entonces, la sangre va a estar acumulada dentro del pene y va a haber una disminución de la salida, ¿no? Entonces, eso hace que se produzca pues la fase de la erección. Otro evento importante es que en esta fase de flacidez, las células musculares lisas que habíamos visto, ¿no? En estos espacios lacunares se encuentran en un estado tónico de contracción, están contraídas. Y cuando se produce la erección, esas células musculares se encuentran relajadas, se elongan, se estiran, ¿no? Las células musculares lisas están relajadas en la fase de erección. Entonces, nuevamente vemos por acá, ¿no? En la fase de un estado de flacidez, ¿no? Vemos ahí, ¿no? una sangre eminentemente venosa, ¿no? El flujo arterial entra y, bueno, a través de las venas sale, ¿no? la sangre, entonces está flácido el pene. ¿Qué pasa en el estado eréctil? Entonces va a haber un aumento del flujo, ¿no? A través de las arterias cavernosas. Y pues estos espacios lacunares se van a llenar, ¿no? La túnica lugínea va a comprimir a ese plexo venoso subtunical, entonces va a haber una disminución de la salida de la sangre venosa, ¿no? Y eso va a ser la fase de erección, la fase de tumescencia, se podría decir, ¿no? Entonces vemos que el volumen vascular, ¿no? La sangre en el pene pues va a ir aumentando, ¿no? A medida que va aumentando la sangre, va aumentando la presión también, ¿no? Va aumentando la presión, milímetros de mercurio, dentro de estos espacios, ¿no? Hasta llegar pues a una fase rígida, ¿no? Y de erección máxima, ¿no? Se dice que la fase de erección máxima aproximadamente está alrededor de los 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y el volumen de sangre, bueno, es variable, ¿no? Acá lo han puesto en este modelo, unos 120 mililitros, por ejemplo, ¿no? De sangre ahí en los espacios lacunares, y que va a
a dar la erección. Entonces acá también se ven inmiscuidos los músculos que hemos visto, ¿no? Los músculos bulocavernosos, ¿no? Que van a hacer una especie de contracción, ¿no? hacia los coros cavernosos justamente, para que atrapen la sangre, ¿no? En ese pene. Igual, ¿no? La parte neurofisiológica, hemos comentado que está pues bajo el control del sistema simpático, parasimpático, somático, ¿no? Entonces, a nivel medular tenemos esos reflejos espinales, pero estos están controlados, ¿no? Por centros superiores, ¿no? Supraespinales, y también a nivel del cerebro, ¿no? Se han hecho estudios ¿no? con tomografía por emisión de positrones, ¿no? Con resonancia magnética ¿no? Funcional, ¿no? Que digamos en los estudios ponen varones que tienen estímulos, por ejemplo, visuales, ¿no? Digamos una película pornográfica, ¿no? Y pues en ese momento están que realizan la tomografía por emisión de positrones o una resonancia magnética, y se ve cómo se activan diversos centros cerebrales, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, los centros del hipotálamo, ¿no? De la amígdala, del hipocampo, del tálamo, ¿no? Se van a activar, ¿no? Lo que va a, digamos, donde va a partir las señales, ¿no? Hacia los centros medulares, y finalmente que producen la erección, ¿no? Entonces, en lo que es el músculo liso, como le decía, durante el estado de flacidez hay mecanismos complejos acá que van a permitir que esa célula muscular lisa esté en estado de contracción, ¿no? Entonces tenemos factores, por ejemplo, del endotelio, ¿no? El endotelio de los sinusoides, ¿no? Van a ser endotelinas, por ejemplo, ¿no? Las prostaglandinas F2. Además, los nervios del sistema nervioso simpático, ¿no? Se van a encargar pues de, ¿no? cierta norepinefrina, ¿no? Sobre los receptores alfa, sobre todo alfa 1. Estos van a activar, ¿no? Toda una cascada de los receptores dependientes de lo que es la proteína G, ¿no? Y finalmente pues va a haber acá un aumento de lo que es el inositol trifosfato. Este va a actuar sobre los canales dependientes de voltaje de calcio, y con el resultado que ingresa más calcio a esta célula lisa, va a sacar calcio del retículo endoplasmático liso. Entonces el resultado final va a ser que el calcio se incremente dentro de la célula muscular lisa. ¿Qué pasa si hay más calcio en la célula muscular lisa, ¿no? Se une con la calmodulina, y va a haber por acá una proteína llamada así, ¿no? La quinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Va a haber un complejo entre estas dos, ¿no? Finalmente se fosforila esa cadena ligera de miosina, y va a producirse la contracción del músculo liso, ¿no? Entonces, cuando este músculo liso está contraído, entonces el pene está en un estado flácido. Entonces, ¿qué pasa si hay un estado en el que hay mucha endotelina, mucha prostaglandina F o mucho estímulo simpático? Entonces va a haber contracción muscular y va a haber flacidez, ¿no? Ese es el mensaje. Y por el contrario, el mecanismo molecular de la relajación de ese músculo liso, ¿no? Está mediado por el sistema parasimpático, más bien. Entonces el sistema parasimpático, no se ve muy bien la imagen, pero no, sistema parasimpático, bueno, acetilcolina,
acá tenemos la célula endotelial, ¿no?, de los sinusoides, que en resumen van a secretar lo que es el óxido nítrico, ¿no?, tanto de esas células endoteliales, ¿no?, óxido nítrico de la célula endotelial y óxido nítrico de los nervios del sistema parasimpático, no adrenérgicos, no colinérgicos, así que se conocen. Van a secretar óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico es una molécula gaseosa que finalmente va a estimular a la guanilil ciclasa. ¿Para qué? Para convertir el GTP en GMP cíclico. GMP cíclico va a actuar sobre una quinasa del GMP cíclico y el resultado va a ser una disminución de los niveles de calcio, como bloqueando los receptores, los canales de calcio, ¿no?, dependientes de voltaje, bloquean, no entra calcio y abre los canales de potasio, ¿no?, sale potasio. Esta es la vía del GMP cíclico. Y por otra parte, a través de las prostaglandinas, la prostaglandina E va a hacer que se active el sistema del AMP cíclico, ¿no? Igual, el AMP cíclico va a hacer que se bloqueen los canales de calcio, no entra calcio y más bien salga el potasio, ¿no? Y además, el calcio es secuestrado en el retículo endoplasmático. Entonces, el resultado final va a ser una disminución del calcio y por tanto una relajación del músculo liso, ¿no? Y si se relaja el músculo liso, ¿qué pasa? Va a haber erección, ¿no? Entonces, sistema simpático, ¿no?, contrae el músculo liso, flacidez. Sistema parasimpático relaja el músculo liso, óxido nítrico, erección. Entonces, hay neurotransmisores, ¿no?, centrales a nivel cerebral, también a nivel medular, que van a estar implicados en la erección, ¿no? La dopamina, ¿no?, se dice, por ejemplo, que va a aumentar la erección, ¿no?, aumentar la erección. La serotonina, por el contrario, va a inhibir la erección, ¿no? El GABA, ¿no?, el ácido gamma aminobutírico, también va a inhibir las señales de erección. Opioides van a inhibir la erección. La oxitocina parece aumentar, ¿no?, el apetito sexual, la actividad sexual, ¿no? El óxido nítrico, habíamos dicho, ¿no?, es un media la erección, ¿no?, a través de su estímulo en el núcleo paraventricular, ¿no?, del hipotálamo, ¿no? Entonces, y centros cerebrales en los que están implicados varios neurotransmisores, ¿no? La dopamina, habíamos dicho entonces, ¿no?, su acción a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿no?, va a estimular al nervio del sistema parasimpático. Actividad parasimpático, entonces, ¿qué hemos dicho? Secreción del óxido nítrico. El óxido nítrico va a hacer que la vasodilato clase se active y va a convertir GTP en GMP cíclico, ¿no? Y eso va a producir relajación del músculo liso y erección peniana. Entonces, hay, por ejemplo, los fármacos agonistas de la dopamina, ¿no?, que se utilizan para producir erección. Algo que olvidé decirles, muy importante acá, por lo que el gráfico no se observa bien, es que en un momento determinado, ¿no?, ese GMP cíclico, digamos, llega a un tope y, digamos, el estímulo sexual acaba. Entonces, para que la erección nuevamente termine y regrese a un estado de flacidez, ¿qué va a pasar? Entonces, el músculo, el GMP cíclico se va a ver degradado, nuevamente va a regresar, ¿no?, al estado de lo que es el GMP. ¿Y quién se encarga de esa reversión, ¿no?, del GMP cíclico? Es la 5-fosfodiesterasa. La 5-fosfodiesterasa. Acá. Entonces, cuando se secreta el óxido nítrico, ¿no?, se va a secretar GMP cíclico, pero una vez que ya
se va a acabar todo esto, ¿no? Y la célula nuevamente va a volver a su estado de contracción. Entonces la fosfodiesterasa tipo 5 va a hacer que el GMP cíclico, ¿no?, pase a GMP. Entonces esta va a ser una diana clave, ¿no?, en lo que es el tratamiento, porque esta es la que va a hacer que se revierta la relajación del músculo liso y por tanto regrese el pene a su estado flácido. Entonces acá se inventaron los fármacos, ¿no?, los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa, ¿no? Otros fármacos, la papaverina también inhibe esto de acá, bloquea. Entonces son fármacos que se utilizan justamente para bloquear esa inactivación, ¿no?, esa relajación del músculo liso. Entonces una vez más acá, ¿no?, la célula del cuerpo cavernoso, ¿no?, el sistema no adrenérgico, no colinérgico, secreta óxido nítrico, activa vandilato ciclasa y GTP en GMP cíclico, ¿no? GMP cíclico relaja el músculo liso, el significado de una erección. Y cuando este GMP cíclico ya llega a un estado en la que va a regresar, ¿no?, al estado flácido, las fosfodiesterasas se encargan de convertirlo en GMP, ¿no? Entonces, además, en la parte hormonal, ¿no?, habíamos dicho que también está implicada en la erección. Entonces acá tenemos a la principal hormona, ¿no?, que es la testosterona, que pues va a aumentar el interés sexual, va a aumentar la frecuencia de las relaciones sexuales, aumenta la frecuencia de las erecciones nocturnas y promueve pues la supervivencia de las células endoteliales, ¿no?, y reduce las citoquinas proinflamatorias. Entonces es necesario la presencia de esta hormona, de la testosterona, de la testosterona, para relajar las arterias penianas, ¿no?, el músculo liso cavernoso, y se produzca la erección. Entonces, una vez comprendido, ¿no?, tener una idea de lo que es la fisiología, ¿no?, lo normal de lo que es la erección peniana, ¿no?, podemos entender cómo es la parte anómala, ¿no? Todo lo que hemos visto es lo que debe ser, y si algo en algún punto de todo eso que hemos visto falla, ¿no?, se produce pues la enfermedad. Entonces, ¿no?, la disfunción eréctil pues está descrita hasta en los papiros egipcios, ¿no? 2000, 5000 años antes de Cristo, ya había evidencia de lo que es esta patología. Da Vinci decía, ¿no?, que el pene no obedece la orden de su amo, que intenta producir su erección o relajación a voluntad. Por el contrario, se erecta por sí mismo mientras su amo duerme. Se erecciona nocturna, sabía Da Vinci, ¿no? Aunque es inimaginable, el pene, dice, debe tener su propia mente. Se refería seguro a las erecciones psicógenas. Da Vinci. Bueno, entonces, ¿qué es la disfunción eréctil? Es la incapacidad, ¿no?, para alcanzar o mantener una erección, ¿no?, suficiente para tener un coito, ¿no?, vaginal exitoso, ¿no? Esa es la disfunción eréctil. La prevalencia, ¿no?, hemos visto que va a aumentar con la edad y con las enfermedades médicas concomitantes, ¿no? X enfermedades. Y hay una incidencia, ¿no?, de 25 a 30 casos por cada 1000 personas al año. Se estima que en el mundo más o menos el 20% de los varones tienen problemas de disfunción eréctil. Sin embargo, no es la disfunción sexual más frecuente en los varones, ¿no? La disfunción más frecuente en los varones son las alteraciones a nivel de lo que es la eyaculación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la disfunción eréctil, ¿no? Hay varios factores de riesgo conocidos, ¿no? Tenemos el síndrome metabólico, síndrome
en la cual implica pues varias alteraciones a nivel el nombre dice metabólico, ¿no? Hiperlipidemia, hipertensión. Otros factores de riesgo, los síntomas del tracto urinario inferior, de lo que es la patología de hiperplasia prostática benigna, ¿no? Entonces también es un factor de riesgo. La enfermedad cardiovascular, el tabaco, condiciones neurogénicas cerebrales, un trauma en la médula espinal, la depresión, alteraciones endocrinas, entre ellas diabetes mellitus, ¿no? Entonces, si alguna persona tiene alguna de estas enfermedades, pues tiene bastante riesgo de tener disfunción eréctil, ¿no? Es el mensaje. Y pues vemos que hay mecanismos múltiples, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de por qué esta enfermedad produce la disfunción eréctil, ¿no? Entonces vemos que muchas veces, ¿no?, todo se asocia acá: disfunción endotelial, disminución del óxido nítrico, ¿no? Ya sabemos cómo actúa, disfunción endotelial, enfermedad cardiovascular, el tabaco, disfunción endotelial. Al nivel del sistema nervioso, bueno, hay una disrupción, ¿no?, de los nervios, ¿no? Se cortan los nervios, no pasa la señal, por lógica. En la parte de una depresión, bueno, al desconocido, ¿no?, al tiempo de ese artículo, condiciones endocrinas, ¿no?, una disminución del óxido nítrico, ¿no?, alteración en la testosterona, ¿no?, niveles bajos de testosterona, la prolactina, ¿no?, la hiperprolactinemia también, ¿no?, causa disminución de la erección, y la diabetes mellitus, pues, que va a causar alteraciones en los vasos sanguíneos, ¿no?, disfunción endotelial, y además de la neuropatía autonómica que puede generar, ¿no?, alteración de los nervios periféricos, y por tanto una erección alterada, ¿no? Entonces hay una clasificación funcional de la disfunción eréctil, ¿no? Hay disfunción eréctil neurológica, por ejemplo, ¿no?, disfunción eréctil hormonal, disfunción eréctil relacionada a las arterias, relacionadas a las venas, ¿no?, una disfunción de los perros cavernosos, psicológicas acá, medicamentosas también, ¿no?, por medicamentos, o disfunción eréctil por enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad renal crónica, ¿no?, una insuficiencia renal, ¿no?, produce disfunción eréctil, ¿no?, por mecanismos multifactoriales. Entonces, esta clasificación, ¿no?, de la Sociedad de Investigación de la Impotencia lo dividen, ¿no?, en una disfunción eréctil orgánica y psicógena, ¿no? Durante la orgánica, lo que hemos visto, ¿no?, la parte vasculogénica, neurogénica, anatómica, endocrina, y en la parte de disfunción psicogénica, pues una subdivisión, ¿no?, que tienen asociación con desórdenes, pues, de la excitación, también del deseo sexual, ¿no?, etc. Entonces, para la disfunción psicógena no se han propuesto dos mecanismos: que hay una inhibición exagerada, ¿no?, del centro espinal de la erección por el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro va a emitir señales, ¿no?, exageradas hacia el centro espinal, que finalmente va a hacer que no llegue la señal hacia el órgano viril. O también por un flujo simpático excesivo, ¿no?, o niveles de catecolaminas periféricas elevadas. Habíamos dicho, ¿no?, el sistema simpático, que hacía, contraía el músculo liso, ¿no? Entonces, eso hace, ¿no?, un estímulo simpático excesivo, y por ende aumenta el tono del músculo liso, ¿no? Se contrae el músculo liso, ¿no?,
no se relaja obviamente, entonces el pene va a estar flácido. No son los mecanismos que se proponen en las psicógenas, ¿no? Que, entre comillas, psicógenas, no hay, digamos, una base orgánica, como se dan cuenta. Y en los estudios también pues han visto que trastornos psiquiátricos, ¿no? Como la esquizofrenia recurrente, el trastorno bipolar, ¿no? La depresión, ¿no? Mayor, o el abuso de sustancias, ¿no? Presentan pues unas prevalencias bien altas, ¿no? De disfunción eréctil. Y encima de los medicamentos que toman, con más razón. La disfunción eréctil neurogénica, ¿no? Se dice entre un 10 a 20% de los casos. Entonces, su nombre lo dice, ¿no? Neurogénica, porque hay alteración de los nervios, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que afecte el cerebro, la médula espinal, los nervios, ¿no? Que van hacia los cuerpos cavernosos, pueden producir, o los pudendos pueden producir, pues, disfunción eréctil, ¿no? Una disrupción de ese control neural descendente de los procesos proeréctiles. Se dice que los ACVs, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo en el área talámica, no es más frecuente que produzca disfunción eréctil, ¿no? Probablemente porque los núcleos se encuentren más en esa zona, como habíamos visto. La diabetes también, ¿no? Produce una alteración de los nervios, una neuropatía autonómica, ¿no? Con reducción en la relajación del músculo liso peniano. Un trauma en la pelvis, ¿no? Una fractura isquiopúbica, ¿no? Con también daño de los nervios, ¿no? A nivel del plexo pélvico puede producir una disfunción eréctil. O lo que también vemos nosotros cuando realizamos pues la cirugía por cáncer de próstata, ¿no? Tenemos que sacar toda la próstata, ¿no? Hacer una prostatectomía radical, y como habíamos visto en la parte anatómica, pues esos nervios discurren, ¿no? Cerca de la próstata, por la cara lateral de la próstata, y si no se respeta, digamos, los niveles anatómicos, ¿no? Entonces puede haber lesión, o el cáncer simplemente está infiltrando, ¿no? Esos nervios, ¿no? Y hay que retirar todo, cortar, se corta con todos los nervios, y pues produce la disfunción eréctil, ¿no? O la radioterapia también por cáncer de próstata, por alteración de los nervios del plexo pélvico, ¿no? Y produce disfunción eréctil, ¿no? Entonces, toda una serie de patologías que puede producir disfunción eréctil. Enfermedades endocrinas, ¿no? El hipogonadismo, ¿no? Quiere decir que es la disminución de los andrógenos, ¿no? Un hipogonadismo. Entonces es un hallazgo frecuente en la población impotente. Se dice que ese déficit androgénico se asocia con resistencia a la insulina, con diabetes mellitus, síndrome metabólico, una grasa visceral aumentada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un déficit de los andrógenos, también se asocia a alteraciones metabólicas. Entonces, todo esto se asocia a apoptosis, ¿no? De las células endoteliales, de las células musculares lisas, ¿no? De sus cuerpos cavernosos, y por tanto, ¿no? Una alteración en el mecanismo de elección. La hiperprolactinemia también se ha visto, ¿no? Que va a inhibir la función del testosterona, y va a producir, pues, por tanto, una alteración en la erección. El hiper o el hipotiroidismo, ambos también pueden producir alteraciones en la erección. Entonces, acá vemos una asociación, ¿no? Los estudios están relacionando, ¿no? Que un déficit de andrógenos, ¿no? El hipogonadismo está relacionado y de vuelta con componentes del síndrome metabólico, ¿no? Y el resultado, ¿cuál va a ser? Una disfunción endotelial, ¿no? El endotelio de los cuerpos extracavernosos, ¿no? De los espacios lacunares van a verse alterados, y esa disfunción endotelial pues, va a ser el común denominador de la enfermedad vascular y de la disfunción eréctil, ¿no? Están relacionadas.
Entonces vemos que la testosterona, por ejemplo, ¿no? Con la edad avanzada va a ir cayendo, va a ir disminuyendo, ¿no? La testosterona y la edad, ¿no? A más edad, mayor probabilidad de déficit de los andrógenos, ¿no? De testosterona. El otro mecanismo, ¿no? Es la alteración de las arterias, de la parte vascular, ¿no? Entonces, las enfermedades oclusivas, la arteriosclerosis, ¿no? O algún trauma del árbol arterial, ¿no? Hipogástrica, el cavernoso, puede disminuir la presión de perfusión y el flujo, ¿no? En los espacios sinusoidales, entonces disminuyendo la detección, ¿no? La rigidez. La expresión aumentada de receptores alfa-1 adrenérgicos también se ha visto que en las arterias de la erección, ¿no? Hay una expresión aumentada de receptores alfa-1 adrenérgicos, o sea, cuando hay alteración a nivel de las arterias, ¿no? Arteriosclerosis, entonces va a haber mayor receptores, ¿no? Alfa-1 en esas arterias, entonces va a haber mayor estímulo simpático. La hiperlipidemia, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la edad, todos se asocian, ¿no? A alteraciones, pues, vasculares, ¿no? Entonces, como decíamos, la disfunción endotelial, ¿no? Está bastante en boga, es el denominador común entre la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, llevando como resultado puede arteriosclerosis, disminución en la liberación y síntesis del óxido nítrico, ¿no? Provocando pues un flujo sanguíneo reducido a ese tejido eréctil, aumentando el tono del músculo liso, ¿no? De los sinusoides de los vasos sanguíneos y además fibrosis pues, del cuerpo cavernoso, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, ¿no? Algunos estudios han medido, por ejemplo, el diámetro de las arterias, ¿no? En las arterias penianas, como es este diámetro, las arterias coronarias, la carótida, la femoral, ¿no? Entonces, se sabe que a medida que estas arterias, pues, ¿no? Por la arteriosclerosis se van ocluyendo, se van cerrando, ¿no? Cuando llegan a un punto de corte, digamos más o menos el 50%, van a empezar a dar síntomas, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a desarrollar primero los síntomas? Cuando hay una alteración en las arterias, en las más delgadas, en las más pequeñas, ¿no? En las de menor diámetro, en este caso en las arterias a nivel del pene. Entonces, ¿qué van a producir? ¿Cuál va a ser la clínica cuando hay una alteración en estas arterias? La disfunción eréctil, ¿no? Entonces, en los estudios se está viendo que la disfunción eréctil parece ser un predictor, ¿no? De enfermedad cardiovascular en el futuro, ¿no? Algunos estudios incluso dicen que la disfunción eréctil predice a unos 10 años la enfermedad cardiovascular, una angina, un infarto, ¿no? Entonces, factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Como la edad, el cigarro, la obesidad, la hiperlipidemia, tienen valor pronóstico, ¿no? Y la disfunción eréctil también, valor pronóstico para la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, algunos se plantean, ¿no? Es un marcador, ¿no? Un indicador que la disfunción eréctil es también un marcador para la enfermedad cardiovascular en el futuro, ¿no? Al parecer sí. Eso lo están demostrando los estudios, ¿no? Que relacionan justamente la disfunción eréctil como un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Como hemos visto en la fisiología, qué cosa va a hacer que se relaje el músculo liso, que el neurotransmisor, que es el gas, el óxido nítrico, ¿no? Entonces, en la fisiopatología se ve que, ¿no? En los radicales libres, esta sustancia, ¿no? La arginasa 2, en los déficits de andrógenos, la activación de la roquinasa, ¿no? Que es también una vía
que finalmente van a hacer que disminuya lo que es el óxido nítrico, las enzimas como el óxido nítrico sintasa, van a hacer que haya alteración, ¿no? Una disminución, una alteración en la formación, en la liberación del óxido nítrico, ¿no? Entonces está bastante implicado el óxido nítrico en la fisiopatología. Todos esos cambios, pues, en el endotelio, ¿no? Y el músculo liso. Bueno, no se olviden que el cigarro, pues, causa impotencia, ¿no? Ya sabemos cómo es más o menos esa fisiopatología. Y la disfunción eréctil de tipo venogénica, ¿no? O cavernosa, ¿qué quiere decir? Habíamos dicho que, ¿no? Una cosa es cuando ingresa la sangre de las arterias, ¿no? Se llenan los cuerpos cavernosos, pero para que se mantenga esa erección, ¿qué tiene que pasar? Que esta túnica albuginea comprima las venas, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una degeneración de la túnica, ¿no? Una alteración de ese colágeno, una rotura de los cuerpos cavernosos, por ejemplo, ¿no? Un trauma peniano, una rotura de esa túnica, entonces va a haber fibrosis, alteración de la túnica y va a haber escape del drenaje venoso por esa zona, ¿no? Además puede haber una compliance disminuida de los sinusoides, ¿no? O sea, los sinusoides no se llenan adecuadamente, entonces no va a haber una buena erección, una insuficiente compresión de las venas subtunicales, ¿no? Por diversas patologías de la túnica albuginea, de las venas aquí, va a hacer que pues no se desarrolle una buena erección, ¿no? Hay disfunción eréctil inducida por fármacos también, ¿no? Uno de los fármacos más frecuentes que produce disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? En los pacientes, aparte que tienen hipertensión, toman diuréticos, ¿no? Y los diuréticos están bastante asociados pues a disfunción eréctil, ¿no? Tiazidas, espironolactona. Esto es con menos frecuencia, ¿no? Los betabloqueadores, drogas como la digoxina, ¿no? Para el corazón, los antidepresivos, ¿no? Como los inhibidores de la captación de serotonina, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, ya van a estar implicados también en la disfunción eréctil. Antagonistas histaminérgicos, hormonas, ¿no? Como los estrógenos, progesterona, esteroides, y así entre los principales, ¿no? El alcohol, por ejemplo, a bajas dosis se dice que no potencia la erección, el deseo sexual, todo, pero a dosis altas el alcohol sí va a producir pues daño, ¿no? Con disminución de la erección. Y lo otro que está bastante implicado también en los estudios actuales es la disfunción eréctil relacionada a la hiperplasia prostática benigna. Entonces, el síndrome metabólico saca el denominador común, ¿no? Entonces va a haber citoquinas proinflamatorias, ¿no? Va a haber cambios hormonales, resistencia a la insulina, ¿no? Que finalmente van a reducir el óxido nítrico, ¿no? Por esta parte va a haber un aumento también del tono simpático, ¿no? Va a aumentar el tono en los músculos lisos de la próstata también, ¿no? Y aumento en el tono del músculo liso de los cuerpos cavernosos también, ¿no? Entonces todo ahí va a generar la disfunción eréctil, ¿no? Y va a generar los síntomas del tracto urinario inferior. Entonces hay una relación común al parecer entre la disfunción eréctil y los síntomas del tracto urinario inferior por el crecimiento prostático. Entonces se plantea que el crecimiento prostático es como si fuera un corazón que está alterado también, ¿no? Hay alteración de lo que es el endotelio, ¿no? que va a estar, digamos, nutriendo a la próstata. Entonces, si hay alteración de ese endotelio que va a nutrir a la próstata, va a haber cambios, ¿no?
con citoquinas, antiinflamatorias, hormonas, etcétera, que finalmente va a hacer que ese estrés oxidativo haga que las células crezcan, ¿no?, en la próstata. Entonces va a haber un mecanismo de alteración de la apoptosis, ¿no? Disminuye la apoptosis y aumenta la proliferación. Entonces crece la célula y se produce el crecimiento prostático benigno. Entonces esa disfunción endotelial también se relaciona con la disfunción eréctil. Entonces son mecanismos similares que se ve que los pacientes con HEP, un gran porcentaje tienen pues disfunción eréctil. Entonces eso es lo que es la fisiopatología, ¿no?, que es lo que nos incumbe en el curso. La evaluación, bueno, de la disfunción eréctil, ¿no?, hay que hacer una historia médica, pues, ¿no?, de las comorbilidades que tiene, ¿no?, una historia sexual, ¿no?, hay un cuestionario, ¿no?, validado de 5 preguntas para saber si ese paciente tiene alteración en la calidad de la erección, ¿no?, alteración en la calidad de vida, y con esto graduamos, ¿no?, si es una disfunción eréctil leve, moderada, grave, ¿no? El examen físico obviamente va a estar dirigido, ¿no?, entre el examen físico general y el examen físico genital, ¿no?, para ver pues si hay alteraciones de repente en la túnica albuginea, ¿no? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de la Peyronie, en la cual pues hay una fibrosis de la túnica albuginea, ¿no? Y cuando el pene se erecta pues hace una curva hacia arriba, ¿no? O podemos descubrir que hay de repente un tumor, ¿no?, un cáncer de pene, un cáncer de testículo, etc., ¿no? El examen físico es importante siempre. En el laboratorio tenemos que investigar, ¿no? Pedimos al paciente su analítica básica, ¿no?, para ver su hemoglobina, su glucosa, ¿no?, para ver si tiene diabetes o no, la testosterona, ¿no?, para evaluar si hay hipogonadismo o no. A veces se puede pedir, bueno, otras hormonas, ¿no?, prolactina, el FSH, LH, etcétera, de acuerdo a lo que podamos encontrar en el examen físico. Y también hay investigaciones de avanzada, ¿no?, para evaluar si hay alteraciones estructurales a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no?, una ecografía Doppler del pene. Esta prueba que se utilizaba en el pasado, ¿no?, una cavernosografía, cavernosometría, ¿no?, para ver si inyectaba contraste, ¿no?, para ver los cuadros cavernosos, cómo era el flujo del venoso. Arteriografía, pues, para ver si las arterias están, ¿no?, sanas, o se ve zonas ateroscleróticas de repente de las arterias. Y la evaluación neurofisiológica, ¿no?, de lo que es la erección del pene a través de una prueba que es el Regiscan. Entonces se creó este aparatito para medir justamente las erecciones penianas nocturnas, ¿no? Entonces se coloca ahí toda la noche y van a registrar como si fuera un manejo de un holter, ¿no? Entonces cuántas erecciones, y se ve si en su gráfico, ¿no?, de la fase de la erección, de la tumescencia, y digamos se creó dirigido para evaluar pues entre las disfunciones, para distinguir, ¿no?, si es una disfunción eréctil psicógena u orgánica, ¿no? Pero en la parte clínica no se utiliza por la falta de disponibilidad del equipo y los precios, ¿no? Y bueno, el tratamiento, también algo rápido, ¿no?, no se come, pero lo mencionamos, ¿no? Existe tratamiento no farmacológico, en la cual pues va a estar dirigido a los cambios en el estilo de vida, ¿no? Si son obesos, pues la obesidad, hay que bajar de peso, ¿no? Si son sedentarios, se recomienda el ejercicio físico. Con eso mejora la erección. Vamos a la parte farmacológica, ¿no? En la parte farmacológica hay varios fármacos, ¿no? A la cabeza están los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa, ¿no? El vacuum, ¿no?, que es un dispositivo de vacío, ¿no?, que va a hacer que atrape la sangre del pene y produzca la erección. Sustancias vasoactivas intracavernosas se inyectan dentro de los cueros cavernosos, o intrauretrales se colocan también. Y por último, las prótesis penianas, ¿sí?
Entonces, en el tratamiento lo primero que se busca, sabemos que el estrés oxidativo está aumentado, ¿no? Diversas enfermedades comunes que pueden producir lo que es alteración en la erección, disfunción endotelial, disfunción eréctil, y pues la actividad física, cambios en el estilo de vida, la dieta, es lo primero que tiene que llevarse a todo nivel. Y si hay un aumento de estrés oxidativo, pues antioxidantes, ¿no? Si hay alguna de estas enfermedades, tratar la enfermedad específica, ¿no? Modificar los factores de riesgo de disfunción endotelial. Recordar, ¿no?, el mecanismo de acción de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ¿no? Su nombre lo dice, van a inhibir la fosfodiesterasa, ¿no? Inhibidores de la fosfodiesterasa. Acuérdense, el óxido nítrico convertía el GTP en GMP cíclico, ¿no? Y relajaba el músculo liso, ¿no? Y esto producía erección. Y esto producía erección, ¿no? Entonces, ya una vez que se iba a acabar todo, llegaba la fosfodiesterasa tipo 5 y cerraba esto, ¿no? Pero se quedó justo acá los fármacos, ¿no? Estos inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, ¿no? El sildenafilo, ¿no? La famosa pastillita azul. Entonces, inhibe acá, entonces GMP cíclico perdura la relajación, perdura la erección, ¿no? Entonces hay varios fármacos, sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, a diversas dosis. Hay nuevos inhibidores de la fosfodiesterasa que se están lanzando al mercado. Tenemos la inyección intracavernosa y la colocación intrauretral. ¿De qué cosa? En la parte fisiológica habíamos visto que las prostaglandinas E1 relajaban la célula muscular lisa, ¿no? Entonces se creó las prostaglandinas E1, el Prostadil, para inyectarlas intracavernosamente o colocarlas intrauretralmente, ¿no? Y con eso aumenta la erección. Relaja el músculo liso, aumenta la erección. El vacuum, bueno, que es un mecanismo de presión al vacío, habíamos dicho, ¿no?, que hace que se erecte el pene y se coloca un anillo, pues, en la parte proximal, evitando que la sangre salga, ¿no? Y por último, las prótesis. Bueno, la parte quirúrgica, digamos, que hay diversos tipos de prótesis también, que es el último step, ¿no? Primero tenemos, ¿no?, la terapia de pareja, también psicosexual, ¿no? También se da, el cambio de estilo de vida, ¿no? Testosterona, si es que hay, pues, alteración de los andrógenos. Y como fármaco de primera línea, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Si falla esto, lo que habíamos visto de la segunda línea, las inyecciones intracavernosas, el vacuum. Y si falla, en la tercera línea tenemos las prótesis, ¿no? Se reemplazan el tejido cavernoso por esos implantes, ¿no?, que generalmente son de materiales, pues, de silicona. ¿Cómo son los momentos? Son 10 para las 6. 10 para las 6. Yo empecé a las 4 y media. Sí, creo que hay una clase. ¿Ah, sí? No recuerdo cómo. A ver, porque de acá eso es después de la disfunción sexual femenina. Entonces estamos en break. No, sí. Yo puedo seguir. Sí. Bien, entonces, hemos visto eso es todo lo que es la disfunción eréctil, ¿no? La fisiopatología sobre todo, por el tiempo. Y bueno, vamos a ver la disfunción sexual más frecuente en el varón, pero que no está de repente al momento, ¿no? Hay estudios, pero no se conoce a profundidad, como la disfunción eréctil, con mecanismos moleculares y todo, ¿no? Por alguna razón. Entonces, ¿qué cosa es la eyaculación prematura o precoz? Es la eyaculación que sucede, ¿no?, en esta definición, siempre o casi siempre antes o dentro del minuto siguiente a la penetración vaginal, o sea, dentro del primer minuto. Hay una incapacidad para retrasar la eyaculación en toda o en casi todas las penetraciones vaginales
y además produce consecuencias personales negativas, ¿no? Frustración, etc. Entonces, estos tres componentes tienen que estar presentes para definir la eyaculación prematura precoz, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiología de la eyaculación, no? Sabemos que tenemos por acá el esfínter interno, ¿no? A nivel de cuello vesical, ¿no? Músculo liso, esfínter interno, y músculo estriado, esfínter externo, ¿no? De la uretra. Entonces, cuando se produce, pues, la eyaculación, se va a cerrar, ¿no? El cuello de la vejiga, se va a cerrar la próstata y se relaja el esfínter externo, ¿no? Para permitir la salida. ¿Por dónde sale el líquido seminal? ¿A qué nivel sale el líquido seminal? ¿Recuerdan? A nivel de acá, la uretra prostática. Desde el semen sale acá, ¿no? Las vesículas seminales, conductos eyaculadores. Esos conductos eyaculadores desembocan aquí, a nivel del velo montaño, en el piso de la uretra prostática, ¿no? Entonces, la eyaculación tiene dos fases. Una de la emisión, que consiste justo en la salida de la secreción, ¿no? Ese vaciamiento de las vesículas seminales, los espermatozoides, hacia la zona de la uretra posterior, la uretra prostática. Entonces, y una vez que es, digamos, va a aumentar ahí una cámara de presión, digamos, en la uretra prostática, viene el impulso y se produce la expulsión, ¿no? Se cierra el esfínter interno, ¿no? Se contrae acá a nivel de uretra prostática, se abre el esfínter externo y va a haber contracciones rítmicas de lo que es el músculo bulbo cavernoso. A ver, un segundito, por favor. Bien. Entonces, ese es el mecanismo, ¿no?, fisiológico de la eyaculación, ¿no? La eyaculación no es una salida continua del semen, sino es una salida en pulsos, ¿no?, rítmica, y se dice que no, la primera, digamos, pulsos, lo que sale del semen, pues puede alcanzar una velocidad hasta 50 km por hora, ¿no?, que pues llega hacia la parte más profunda de la vagina. Entonces, igual hay un control neurológico de la eyaculación, y si la erección era mediada por el sistema simpático, la eyaculación está mediada, la erección está mediada por el sistema parasimpático, la eyaculación está mediada por el sistema simpático, ¿no? Entonces, igual, bueno, está implicado los tres sistemas, pero la eyaculación en sí, la contracción del cuello de la vejiga, del esfínter interno, sistema simpático, el cierre de la uretra prostática, sistema simpático, ¿no?, y esa contracción de los músculos isquiocavernosos, ¿no?, es el músculo isquiobulbocavernoso, pero está controlada por los nervios pudendos, ¿no? Entonces, es una coordinación. Se conoce que hay un control, ¿no?, serotoninérgico de lo que es la eyaculación, ¿no? O sea, está mediado por serotonina, y se conocen varias formas, ¿no? El receptor de 5-hidroxitriptamina 1A, ¿no?, 1B, 2C, ¿no?, 1D. Entonces,
de acuerdo a los receptores presinápticos o postsinápticos, la idea es que una vez que sale esa 5-hidroxitriptamina, ¿no?, el flujo se debe mantener en ese espacio, ¿no?, entre ambas neuronas, y se debe recaptar, digamos, esa serotonina hacia esta neurona no presináptica. Entonces, ese mecanismo produce que la eyaculación se dé. Entonces, vamos a ver. El tiempo para lograr la eyaculación, ¿no?, se dice que varía, ¿no?, entre el 7 y 14 minutos. Eso es lo que se conoce como el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal. O sea, una vez que empieza la penetración, ¿no?, la copulación, más o menos en la mayoría de varones se ha estudiado que entre 7 y 14 minutos es lo habitual, lo normal, en la que debe producirse recién la eyaculación, ¿no? Entonces, el impacto de la eyaculación precoz, dice, es una variable importante que conduce a buscar tratamiento, pues, ¿no?, ya que produce un impacto negativo psicológico en el paciente y su pareja además, ¿no?, baja autoestima, ansiedad, depresión. Hay los tipos de eyaculación precoz, ¿no? Hay algunos que son las permanentes, ¿no?, de toda la vida, ¿no?, que se asocia, pues, a ver, vamos a ver si los que son de toda la vida, ¿no?, los adquiridos, una natural variable y una disfunción eyaculatoria de tipo prematura. Entonces, los que son, digamos, de toda la vida son los que tienen eyaculación precoz desde sus primeras experiencias sexuales, ¿no? O sea, toda la vida, en todas las eyaculaciones, todas las relaciones han tenido este problema. A diferencia de la adquirida, ¿no?, que ha sido, pues, del reciente inicio, ¿no?, en la que ha tenido relaciones normales, eyaculaciones normales, y que de un momento a otro ha aparecido, ¿no? Entonces, generalmente se ve que son por problemas circunstanciales, ¿no? Adquirida, en cambio, el otro parece tener una base más orgánica, ¿no? Entonces, en la fisiopatología vemos que la vía final común parece estar en una hiposensibilidad de esos receptores, ¿no?, que hemos visto en los 5-hidroxitriptamina 2C, y una hipersensibilidad de los receptores de 5-hidroxitriptamina 1A, ¿no? Hay una alteración ahí de esos receptores. Además, se ha visto que hay factores genéticos, ¿no?, en los transportadores de la serotonina, en el transportador de serotonina. Hay alteraciones en ese transportador, ¿no? Factores psicológicos, no existe evidencia, por ejemplo, ¿no?, de qué es lo que pasa. Igual, factores hormonales que alteren la eyaculación, pues hay algún rol de las hormonas tiroideas y los andrógenos, pero no se conoce a ciencia cierta qué pasa. Además, se ha asociado con una sensibilidad peniana, ¿no?, aumentada, y la circuncisión, pero los estudios igual son controversiales, ¿no? No está bien claro, dilucidado, de que la circuncisión puede ser un factor para la eyaculación precoz. Y la prolactitis crónica, que sí ha demostrado, pues, en los estudios que tiene una asociación, ¿no?, con la eyaculación precoz, ¿no?, pero igual su causa exacta no se conoce. Entonces, la evaluación de la eyaculación precoz, pues hay que evaluar cuánto es el tiempo, ¿no?, de esa eyaculación precoz. ¿Hace cuánto tiempo apareció? Si es de toda la vida, ¿no?, o es de repente hace unos meses de recién. Hay que definir el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, ¿no? O sea, el paciente dice, empieza la relación y al minuto, a veces dicen a los 2 minutos. Es importante el tiempo que percibe el paciente, ¿no? A veces dicen, no, estoy 15 minutos y eyaculo, no, antes eyaculaba a la media hora. Entonces, es importante
definir bien, ¿no?, cómo es el tiempo para el paciente. También tenemos que pedir que defina, ¿no?, que se entiende si su control de la eyaculación es bueno, regular o malo, ¿no?, evaluar el malestar en el paciente, ¿no?, y su impacto en su relación con la pareja, ¿no? Hay algunas parejas que pues tienen muchos problemas, otras parejas que no de repente, ¿no? Y hay que distinguir también la eyaculación prematura de la disfunción eréctil, que muchas veces se asocian, ¿no? Y no es un problema tanto de eyaculación prematura, sino es que es de una disfunción, o viceversa. Entonces, para el tratamiento se conoce que lo primero que hay que enfocar, ¿no?, sobre todo si se ve que es un componente psicógeno, ¿no?, una terapia conductual, una terapia de pareja, la terapia cognitivo-conductual se asocia, digamos, con mayores tasas de éxito, ¿no?, por los psicoterapeutas. Y nosotros utilizamos pues los fármacos, ¿no?, por vía oral. Para la disfunción eréctil, para la eyaculación prematura, utilizamos pues lo que son los SIRS, ¿no?, los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no?, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces habíamos visto pues que la serotonina estaba implicada acá en este mecanismo de la eyaculación prematura, de la eyaculación prematura. Además se ha visto fármacos opiáceos como el tramadol, ¿no?, que también va a aumentar ese tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal. Y se ha visto que asociando también los inhibidores, ¿no?, de la fosfodiesterasa tipo 5 con los inhibidores de la recaptación de serotonina, van a tener pues un mejor resultado muchas veces que la monoterapia sola, ¿no? Terapia tópica, ¿no?, un afán de desensibilizar al pene, combinaciones de lidocaína, prilocaína, ¿no?, se aplican unos minutos antes de las relaciones, ¿no?, para desensibilizar un poco y a través de eso también aumentar el tiempo de eyaculación. Y bueno, caso más raro de un tratamiento quirúrgico, ¿no?, para la eyaculación prematura. Bien, eso es todo en cuanto a lo que es la disfunción sexual masculina. ¿Alguna pregunta que tengan del tema? A ver, ahí habíamos dicho de factores dentro de los factores hormonales, ¿no?, hay alteraciones en los andrógenos, ¿no?, alteraciones en las hormonas tiroideas, alteraciones en lo que es la prolactina, ¿no?, sobre todo la hiperprolactinemia, ¿no?, se asocia a disfunción eréctil. Las causas exactas, ¿no?, se dice que no se conocen, pero se asocia el aumento de la prolactina a alteración del eje hipotálamo, hipoficiario, ¿no?, gonadal, ¿no? Entonces, a ese nivel, si aumenta la prolactina, ¿no?, entonces no solo va a alterar ese eje, sino también alterar hormonas tiroideas y aumenta, altera en sí el eje hipotálamo, hipoficiario, gonadal, ¿no? ¿De qué forma? Exactamente no se conoce, pero va a alterar finalmente la producción de lo que son los andrógenos, ¿no? Si altera eso los andrógenos, entonces va a alterar la erección.